El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Vengeance y observaba cómo la Tierra se hacía más pequeña en la pantalla. La enorme nave se alejó de los astilleros orbitales del planeta con la gracia de un gigante dormido. 3 kilómetros de pura ingeniería humana se extendían ante él, erizada de armas capaces de partir una luna por la mitad. Todos los sistemas a la vista. La capitana verde, la comandante Lisa Parker, informó desde su estación. Su voz era firme, pero Jake podía oír la emoción subyacente. Todos habían esperado 20 años por este momento. La venganza no era solo una nave, era una declaración. La humanidad había pasado 2 décadas construyendo este monstruo después de que sus sensores de espacio profundo comenzaran a captar señales extrañas de sistemas estelares cercanos. Las señales eran artificiales, claramente creadas por seres inteligentes y cada vez más fuertes. Los líderes de la Tierra decidieron que no esperarían a averiguar si esos seres eran amigables. Dr. Carter, ¿cuál es nuestro estado en el motor cuántico? Jake le preguntó al oficial científico jefe. Levantó la vista de su consola. Alex Carter era un hombre delgado que siempre parecía preocupado por algo. Hoy parecía más preocupado que de costumbre. El motor está listo, capitán, pero sigo pensando que deberíamos hacer más pruebas antes de intentar el primer salto. Llevamos 6 meses probando. El teniente Sam Rodríguez gritó desde la estación de armas. Vamos, Doc, veamos qué puede hacer este bebé. Jake sonrió. Sam era joven y estaba entusiasmado, recién salido de la academia. Le recordó a Jake a sí mismo hace 20 años, cuando luchaba en las guerras coloniales de Marte. Eran tiempos más sencillos, cuando los enemigos de la humanidad eran otros humanos. Ahora se dirigían a lo desconocido y sus enemigos podrían ser cosas que ni siquiera podían imaginar. El comandante Parker hizo una señal a las naves de escolta. Díganles que estamos listos para el primer salto. Lisa asintió y abrió un canal con las 2 fragatas que flanqueaban al Vengeance. El guardián de la US y el defensor de la US eran diminutos comparados con el destructor estelar, pero llevaban las mejores tripulaciones de la flota si algo salía mal durante el salto. Estarían allí para ayudar. El puente se quedó en silencio mientras la tripulación se preparaba para el primer salto más rápido que la luz de la humanidad. Jake había visto los cálculos, 100 veces mayores. El motor cuántico abriría un agujero en el espacio mismo, permitiendo a la nave recorrer distancias que tomarían años en cuestión de minutos. La tecnología se basaba en teorías que la mayoría de los científicos creían imposibles hace apenas 50 años. El motor cuántico se estaba cargando. El Dr. Carter anunció que estaban listos para el salto en 30 segundos. Jake sintió el familiar peso del mando sobre sus hombros. Cada persona en esta nave, los 3000, contaba con él para tomar las decisiones correctas. La Tierra contaba con él. La humanidad contaba con él. La venganza se había construido en secreto, lejos de miradas indiscretas. El público sabía de la nave, pero desconocían su verdadero propósito. Pensaban que era una nave de exploración diseñada para buscar nuevos mundos para la colonización humana. La verdad era más aterradora. La venganza era un arma construida para luchar contra un enemigo que la humanidad nunca había visto. 15 segundos para el salto. El Dr. Carter gritó. Jake podía sentir los motores de la nave. Zumbando bajo sus pies, el Vengeance tenía suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Sus cañones de riel podían atravesar 1 kilómetro de roca sólida. Sus baterías de plasma podían convertir un asteroide en vapor, y sus torpedos cuánticos eran armas completamente nuevas que podían destruir la materia a nivel atómico. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, saltaron el universo. Desaparecieron por un instante que pareció eterno. Jake existía en un lugar entre lugares. Podía ver colores sin nombre y oír sonidos sin sentido. El motor cuántico se había apoderado de la realidad y la había transformado en algo nuevo. Entonces, de repente, el espacio normal regresó. La pantalla mostró un campo de estrellas que Jake nunca había visto antes. Habían saltado 15 años luz de la Tierra en menos de 10 segundos. El silencio del espacio que había rodeado a la humanidad durante miles de años finalmente se rompió. Salto exitoso, informó el Dr. Carter, y Jake pudo oír el asombro en su voz. Ahora estamos en el sistema Alpha Centaur. Todos los sistemas funcionan con normalidad. La tripulación vitoreó, pero Jake ya estaba pensando en lo que vendría después. No estaban allí para celebrar, sino para averiguar quién había estado enviando esas señales y si representaban una amenaza para la Tierra. Los sensores de largo alcance están captando algo. Lisa anunció.
Hay una estructura en órbita alrededor de Proximus Centauri. Es grande. Capitán, realmente grande. Jake se trasladó a su puesto y miró las lecturas de los sensores. La estructura era definitivamente artificial, claramente construida por seres inteligentes. Era enorme, fácilmente del tamaño de una luna pequeña, y no estaba sola. Objetos más pequeños se movían a su alrededor en patrones que sugerían que eran naves. ¿Nos están escaneando?, preguntó Jake a un capitán desconocido. Pero nuestra llegada parece haber llamado su atención. Varios de los objetos más pequeños se mueven en nuestra dirección. Jake sintió que se le aceleraba el pulso. Era el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. Lo que sucedió en los próximos minutos podría determinar el futuro de las estaciones de batalla de ambas especies. Ordenó levantar los escudos y cargar las armas, pero no apunten a nada a menos que yo dé la orden. Las luces del puente se atenuaron mientras el sistema de la nave cambiaba al modo de combate. Jake podía sentir el poder de la venganza despertando a su alrededor. Esta nave había sido construida para la guerra y estaba lista para luchar. Pero Jake esperaba que no llegara a eso. Esperaba que quienes vivieran en este sistema fueran pacíficos, que pudieran encontrar una forma de coexistir. Esperaba que el primer encuentro de la humanidad con extraterrestres no terminara en un derramamiento de sangre. Las naves alienígenas seguían acercándose y Jake se preguntaba si estarían pensando lo mismo. Las naves alienígenas se acercaban al Vengeance como peces curiosos acercándose a un nuevo y extraño objeto en su océano. Jake Morrison observó la exhibición táctica mientras 3 elegantes naves se deslizaban por el espacio hacia su destructor estelar. No se parecían en nada a naves humanas. Las naves humanas se construían con ángulos agudos y armadura pesada. Estas naves fluían como seres vivos. Sus cascos eran lisos y curvos. «Son hermosas», susurró el Dr. Carter desde su estación. «También nos están escaneando». El comandante Parker informó: «Estoy leyendo múltiples barridos de sensores en nuestro casco. Están muy interesados en nuestros sistemas de armas». Jake sintió que se le tensaba la mandíbula. Los alienígenas estaban estudiando las armas de su nave. Eso podría significar que estaban evaluando el nivel de amenaza o que buscaban debilidades. De cualquier manera, eso lo puso nervioso. «Teniente Rodríguez, ¿cuál es el estado de nuestras armas?» «Todos los sistemas están listos». «Capitán. Los cañones de riel están cargados y las baterías de plasma están conectadas. Solo dígalo y podemos convertir esas hermosas naves en polvo espacial. Alto al fuego a menos que de órdenes directas». Jake ordenó: «No estamos aquí para comenzar una guerra». La nave alienígena líder se detuvo justo fuera del alcance de los cañones principales del Vengeance. Flotaba en el espacio como una lágrima plateada. Hermosa y alienígena. Jake había soñado con este momento desde niño, pero ahora que estaba sucediendo, solo sentía el frío peso de la responsabilidad. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión». El oficial de comunicaciones anunció: «No está en ningún idioma que conozcamos. Pero la computadora está detectando patrones matemáticos». «Póngalo en el altavoz principal». Sonidos extraños llenaban el puente como música mezclada con susurros. El idioma alienígena no se parecía a nada que Jake hubiera escuchado antes, pero bajo los sonidos fluidos, podía oír números, secuencias matemáticas simples que cualquier especie inteligente entendería. «Intentan establecer una comunicación básica». El Dr. Carter dijo, moviéndonos a la estación de comunicaciones: «Este es el protocolo estándar de primer contacto. Nos están mostrando que entienden matemáticas, lo que demuestra que son inteligentes». «Podemos responder». «Estoy trabajando en ello». Los dedos de Carter revoloteaban sobre su consola mientras preparaba una respuesta. «Estoy enviando la misma secuencia matemática más los siguientes números en el patrón que deberían mostrarles que entendemos». La respuesta llegó. Inmediatamente, la transmisión alienígena se volvió más compleja, añadiendo nuevos conceptos matemáticos. Carter trabajó frenéticamente para decodificar los mensajes. El sudor le golpeaba la frente. «Nos están enseñando su idioma». Dijo que cada nueva transmisión se basa en la anterior. «Es brillante». De hecho, están usando las matemáticas como puente hacia la comunicación verbal. Pasaron las horas. Jake caminaba por el puente mientras Carter trabajaba con las transmisiones alienígenas. Las naves alienígenas permanecían inmóviles, esperando pacientemente. Para que la humanidad aprendiera su idioma, Jake admiraba su paciencia,
pero también le preocupaba que las especies con tanta paciencia pudieran ser muy buenas planeando estrategias a largo plazo. La capitana almirante Phillips solicita contacto inmediato desde la Tierra. Lisa informó. Jake suspiró. Había estado esperando esta llamada. La almirante Karen Phillips comandaba toda la flota de defensa de la Tierra desde su cuartel general en la Luna. Querría un informe completo sobre el primer encuentro extraterrestre de la humanidad. Se le comunicó por un canal seguro. El rostro severo de la almirante Phillips apareció en una pantalla lateral. Su cabello gris estaba recogido en un moño militar apretado y su uniforme estaba perfectamente planchado a pesar de ser medianoche en la Luna. El capitán Morrison informa: hemos contactado con una especie alienígena. Almirante. 3 naves, definitivamente inteligentes, intentan comunicarse mediante principios matemáticos. Son hostiles. Desconocido. En este momento, están escaneando nuestros sistemas de armas, pero no han realizado ningún movimiento agresivo. Philippe estudió. La pantalla táctica, que es una gran estructura que han construido, parece una estación espacial o quizás una instalación militar. Sí. Señora, la doctora. Carter estima que podría albergar a millones de habitantes, y usted está sentada allí con una nave enfrentándose a toda una civilización alienígena. Philip negó con la cabeza. Capitán. Estoy enviando la segunda flota a su posición. Llegarán en 72 horas, almirante. Eso podría considerarse una acción agresiva. Intentamos establecer contacto pacífico. Capitán, su trabajo es proteger la Tierra y a la humanidad si estos alienígenas nos hostilizan. Le intents. Necesitarás más de una nave, incluso si es la Vengeance. La conexión se cortó. Jake se quedó mirando la pantalla en blanco. Comprendió la preocupación del almirante, pero enviar más naves de guerra podría destruir cualquier posibilidad de relaciones pacíficas con los alienígenas. Capitán, creo que he encontrado algo, gritó el Dr. Carter. Los alienígenas nos han estado enseñando conceptos básicos, pero ahora intentan comunicar algo más complejo. ¿Qué dicen? Carter levantó la vista de su consola. Su rostro palideció. Creo que nos preguntan por qué construimos un arma tan poderosa. El puente quedó en silencio. Jake se dio cuenta de que, desde la perspectiva alienígena, la humanidad acababa de aparecer en su sistema estelar con la nave más fuertemente armada que jamás habían visto. La Vengeance fue diseñada para librar guerras, y eso probablemente era muy obvio para cualquiera que la viera. ¿Puedes decirles que venimos en paz? Lo intento, pero el lenguaje sigue siendo muy básico. No estoy seguro de que entiendan conceptos complejos como la paz o la guerra. De repente, la transmisión alienígena cambió. Los sonidos fluidos se volvieron más agudos y urgentes. Carter. Trabajó frenéticamente para decodificar el nuevo mensaje. Capitán. Nos envían imágenes, datos visuales y la transmisión de audio. Los puso en pantalla. La pantalla principal parpadeó y luego mostró una serie de imágenes. Jake vio batallas espaciales, planetas en llamas, sistemas estelares enteros reducidos a escombros. Las imágenes eran claramente antiguas, pero el mensaje era claro: los extraterrestres le mostraban guerra, destrucción y muerte a gran escala. Intentaban decirnos algo sobre la guerra. Carter dijo: estas imágenes parecen antiguas, como registros históricos. La imagen final mostraba naves muy similares al Vengeance, enormes naves de guerra repletas de armas, pero estas naves atacaban mundos pacíficos, destruyendo todo a su paso. Capitán, susurró Carter. Creo que nos tienen miedo. Creen que estamos aquí para destruirlos, como alguien más lo hizo en el pasado. Jake miró fijamente las imágenes en pantalla, el primer contacto de la humanidad con una especie alienígena, y ya los comparaban con monstruos genocidas. Tenía que encontrar la manera de convencerlos de que la humanidad era diferente, de que las armas de la Tierra se construyeron para la defensa, no para la conquista. Al observar los enormes cañones del Vengeance y pensar en la segunda flota que se dirigía hacia ellos, Jake se preguntó si los alienígenas tendrían razón al tener miedo. 3 días después, Jake Morrison se encontró en la situación más extraña de su vida. La nave alienígena había atracado con el Vengeance y ahora estaba sentado frente a un ser que no se parecía en nada a lo que jamás había imaginado. El Ketbar se hacía llamar Zetol y hablaba un inglés deficiente, aprendido de las transmisiones de la humanidad. Capitán Morrison, el alienígena dijo con una voz como el viento entre las hojas: debes venir con nosotros. El consejo espera para juzgar a tu especie. Jake estudió a la criatura con atención. Era alta y delgada, con piel plateada que parecía cambiar y fluir como metal líquido. Sus ojos eran grandes y oscuros,
mostrando inteligencia, pero también algo que parecía tristeza. ¿Juzgarnos por qué?, preguntó Jake. Por traer armas de gran destrucción a las estrellas pacíficas, respondió Zetol. Su nave tiene el poder de destruir mundos, esto aterroriza a muchas especies. La embajadora Rachel Stone, quien había llegado en el último transbordador de suministros desde la Tierra, se inclinó hacia adelante. Era una diplomática entrenada para manejar negociaciones difíciles, pero Jake pudo ver el nerviosismo en sus ojos. Orador de giovedì. La humanidad construyó estas Armas para protegernos. Detectamos señales de su espacio y queríamos estar preparados para cualquier amenaza. El alienígena emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero no era un sonido alegre. Amenazas. La galaxia ha conocido la paz durante 3000 años. Traen las primeras armas de guerra que hemos visto en ese tiempo. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 3000 años de paz. ¿En qué clase de galaxia se había topado la humanidad? ¿Vendrás al consejo?, preguntó Zetol. Si te niegas, creerán que eres realmente peligroso. Jake miró al comandante Parker, quien asintió levemente. Habían discutido esta posibilidad. Ir a un consejo alienígena era arriesgado, pero negarse podría empeorar las cosas. Iré, dijo Jake. Pero mi nave y la tripulación se quedan aquí. Acordamos viajar a Avens Rest, la estación neutral. Allí conocerán a las 7 especies y les explicarán por qué los humanos construyen armas tan terribles. 2 horas después, Jake se encontró en una nave de transporte alienígena rumbo a la estación espacial más grande que jamás había visto. Avens Rest era enorme, fácilmente de 50 kilómetros de ancho, construida con materiales que brillaban como el cristal a la luz de las estrellas. Naves de muchas especies diferentes atracaban en sus diversos puertos, todos elegantes y hermosos como las naves Qatar. Nunca había visto nada igual. El embajador Stone susurró a su lado. Yo tampoco, respondió Jake, y eso me preocupa. Dentro de la estación, Jake estaba asombrado por lo que vio. Los pasillos eran amplios y estaban llenos de seres de diferentes mundos. Algunos caminaban sobre 2 piernas como humanos, otros flotaban por el aire y algunos se movían de formas que parecían desafiar la gravedad. Se detuvieron para observar a Jake y Rachel al pasar. Nunca han visto humanos, explicó Zeptul. Su especie es nueva para nosotros. Hemos observado sus señales de radio durante muchos años, pero este es el primer contacto. Entraron en una vasta cámara donde representantes de 7 especies diferentes estaban sentados en círculo. Jake había estudiado los informes de inteligencia, pero verlos en persona fue abrumador. Los Borak parecían árboles andantes. Los Celani estaban cubiertos de hermosas escamas que cambiaban de color, y los representantes de la Hegemony parecían estar hechos de cristal viviente. Un ser de aspecto antiguo, presentado por Zetol como el anciano Mortin, habló primero. Su voz era profunda y hueca, como el eco de un humano de las cavernas. Capitán Morrison. Su especie ha traído máquinas de guerra a la pacífica galaxia. Explique esta agresión. Jake se puso de pie, sintiendo el peso de todas las miradas en la cámara sobre él. Todo lo que dijo, aquí podría determinar el futuro de la humanidad entre las estrellas. Honorable anciano. Construimos nuestras naves para proteger la Tierra y las colonias humanas. Detectamos señales artificiales del espacio y nos preparamos para la posibilidad de contacto hostil. Esperábamos relaciones pacíficas, pero queríamos estar preparados si eso no era posible. ¿Pero por qué armas tan masivas?, preguntó otro alienígena. Este parecía una mariposa gigante con alas enjolladas. Su destructor estelar podría destrozar planetas. Ninguna especie necesita tal poder para defenderse en la Tierra. Aprendimos que la mejor defensa es ser más fuerte que cualquier posible enemigo. Jake respondió, nuestra historia está llena de guerras y conflictos. Construimos armas poderosas para no tener que usarlas nunca. Los alienígenas intercambiaron miradas que Jake no pudo interpretar. Finalmente, el anciano Mortin volvió a hablar. Humano, tu especie piensa diferente a la nuestra. Resolvimos el problema de la guerra hace mucho tiempo eligiendo la cooperación sobre el conflicto, pero tú elegiste el camino de las armas y la fuerza. Elegimos el camino de la supervivencia. Jake dijo, cada humano vivo hoy existe porque nuestros antepasados estuvieron dispuestos a luchar por sus vidas y su libertad, y eso, dijo una nueva voz, es exactamente lo que temíamos. Jake se giró para ver a otro alienígena entrar en la cámara. Este era mayor que los demás,
Su piel estaba marcada con extraños símbolos que parecían brillar con luz propia. Cetul susurró que era Vormach, el guardián más antiguo de la historia antigua de la galaxia. Durante 3000 años hemos vivido en paz porque aprendimos el precio de la guerra, dijo Vormach. Pero ustedes, los humanos, llevan las viejas costumbres en sus corazones. Construyen armas que podría despertar la oscuridad que duerme en el borde de nuestra galaxia. ¿Qué preguntó el embajador Stone? Los símbolos brillantes de Vormach brillaron con más fuerza. Los devoradores, los que consumieron mundos hasta que la galaxia se desangró. Los derrotamos una vez a un costo terrible y los expulsamos al vacío más allá de las estrellas, pero no se han ido. Solo duermen y armas como la tuya podrían despertarlos. Jake sintió que la temperatura en la habitación parecía bajar. ¿Dices que construir armas poderosas podría atraer a estos devoradores? Decimos que las especies agresivas llaman su atención. El anciano Mortín respondió, la galaxia eligió la paz para permanecer oculta de ellos, pero los destructores estelares de la humanidad brillan como faros en la oscuridad. Jake miró alrededor de la cámara a los representantes de las 7 especies. Estaba empezando a comprender su miedo. No habían evolucionado más allá de la guerra porque eran más avanzados que los humanos. Habían renunciado a las armas y al conflicto porque se escondían de algo mucho peor. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Jake. Desarmen sus naves, dijo Vormach simplemente. Únete a la galaxia en cooperación pacífica. Ayúdanos a mantener el silencio que nos ha protegido durante 3 milenios. Jake pensó en la Tierra, en todos los humanos que dependían de él para protegerse. Estos alienígenas querían que la humanidad renunciara a su única defensa real contra lo desconocido, pero también afirmaban que conservar esas armas podría atraer a un enemigo que podría destruirlo todo antes de que pudiera responder. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Los símbolos de Vormach brillaron en rojo brillante y todos los alienígenas en la cámara de repente parecían aterrorizados. ¿Qué está pasando?, preguntó Rachel. La piel plateada de Cepol se había vuelto completamente blanca. Los sensores de largo alcance. Han detectado algo en el borde galáctico. Algo viene hacia nosotros desde el vacío. Vormach se levantó lentamente. Su cuerpo antiguo se sacudió. La estela del devorador. Después de 3000 años de silencio, regresaron a la galaxia UE. Jake sintió que su corazón latía con fuerza. El mayor temor de la galaxia estaba a punto de hacerse realidad y las armas de la humanidad podrían ser lo único que se interpusiera entre toda vida inteligente y la destrucción total. Las luces de emergencia de Avens Rest lo bañaron todo de rojo mientras Jake Morrison corría por los pasillos de la estación con el embajador. Stone y el portavoz Cethersda, alienígenas de 7 especies diferentes, los pasaron corriendo, todos en dirección a sus naves. Jake nunca había visto tanto pánico, ni siquiera durante las peores batallas de las guerras coloniales de Marte. «Capitán Morrison por aquí», gritó Cetul, guiándolos hacia el centro de mando de la estación. «El anciano Vormach quiere que veas lo que se acerca al centro de mando». Era un caos. Decenas de alienígenas trabajaban en las estaciones de control. Sus voces creaban una sinfonía de miedo en idiomas que Jake no entendía. En el centro de todo, Vormach, el antiguo guardián de la historia galáctica, observaba una enorme pantalla. «Vormach, el humano», dijo sin girarse, «mira la oscuridad que nos acecha a todos». Jake dio un paso al frente y sintió que su sangre se helaba. La pantalla mostraba el borde de la galaxia, donde se suponía que el espacio estaba vacío y negro, pero ya no lo estaba. Algo inmenso se movía por el vacío entre galaxias, algo tan grande que bloqueaba campos estelares enteros. «¿Qué tan grande es esa cosa?», susurró Rachel. «Nada», respondió Vormach con tristeza. «Muchas cosas. La flota devoradora regresa después de 3000 años de letargo. Se han fortalecido en la oscuridad». Jake contó las formas oscuras. En la pantalla había cientos, cada una del tamaño de una luna. Se movían en perfecta formación como un horrible desfile militar. «¿Qué son exactamente los devoradores?», preguntó Jake. Vormach se giró para mirarlo y Jake vio que los símbolos brillantes de los antiguos alienígenas latían más rápido, como un latido. Llenos de miedo, son una forma dada por el hambre. Vormach dijo que lo consumen todo, materia, energía, vida misma. Desbaratan mundos y no dejan nada más que un vacío. Rocas flotando en el espacio. ¿De dónde vinieron? Nadie lo sabe. Aparecieron hace 3000 años, del vacío más allá de nuestra galaxia. Al principio pensamos que eran solo otra especie en busca de nuevos mundos.
Para cuando comprendimos lo que realmente eran, ya habían devorado 1000 sistemas estelares. Jake estudió la pantalla táctica. La flota alienígena aún estaba en el borde galáctico, pero se movía constantemente hacia el interior a su velocidad actual. Llegarían a las colonias exteriores en 6 meses. ¿Cómo los derrotaron antes? Rachel preguntó. No los derrotamos. El anciano Moran dijo, entrando al centro de mando con los demás representantes de las especies, apenas sobrevivimos. Todas las especies de la galaxia trabajaron juntas, les lanzamos todo lo que teníamos, miles de millones murieron, pero ustedes ganaron. Jake dijo, los obligamos a retirarse. Bormak corrigió, se retiraron al vacío para recuperar fuerzas. Esperábamos que nunca regresaran. Jake volvió a la pantalla. La flota devoradora era enorme, pero seguía pensando como un oficial militar. Cada enemigo tenía debilidades. Cada flota tenía vulnerabilidades. ¿Cómo son sus naves? ¿Qué armas usan? Los alienígenas intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, Zetol habló, no usan armas como las entiendes. Sus naves están vivas, cultivadas en lugar de construidas. Se alimentan de energía, drenando la energía de todo lo que tocan. Nuestras armas de la última guerra apenas los rozaron. Muéstrame los registros de batalla, exigió Jake. Bormak dudó y luego activó una pantalla holográfica. Jake observó con horror cómo se desarrollaba la antigua guerra. Ante él, naves devoradoras que parecían enormes insectos negros pululaban sobre la hermosa alienígena. Mundos, las flotas defensoras dispararon con todas sus fuerzas, pero sus armas de energía solo parecen fortalecer al devorador. Absorben ataques de energía. Jake se dio cuenta de que por eso tus armas eran inútiles. Sí, dijo Formak con tristeza. Cada disparo que hacíamos los alimentaba. Finalmente aprendimos a usar armas cinéticas, simples proyectiles y misiles, pero incluso así, su blindaje perforante era casi imposible de penetrar. La mente de Jake corría. Los devoradores habían evolucionado para luchar contra civilizaciones basadas en energía, pero la humanidad nunca había abandonado las armas cinéticas. Los cañones de riel del Vengeance disparaban balas de metal sólido a velocidades increíbles. Sus misiles llevaban ojivas explosivas, no cargas de energía. ¿Y sus tácticas? Jake preguntó, ¿cómo luchan como un enjambre? El anciano Moran respondió, miles de naves pequeñas abruman al enemigo mientras que sus naves más grandes drenan el poder de sistemas estelares enteros. No tienen estrategia. Como comprenderás, solo hambre infinita. Jake asintió lentamente. Estaba empezando a ver un patrón. Los devoradores eran como una fuerza de la naturaleza que consumía todo a su paso, pero las fuerzas de la naturaleza se podían predecir canalizadas, incluso se volvieron contra sí mismas. Necesito volver a mi nave. Jake dijo. De repente, Capitán Morrison no puede luchar contra ellos solo. Zetol protestó. Una sola nave, por muy poderosa que sea, no puede enfrentarse a toda su flota. Tal vez. No. Jake respondió, pero necesito advertir a la humanidad de la Tierra que se prepare como si la hubieran convocado. La voz del comandante Parker crepitó en el comunicador de Jake. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de emergencia de la Tierra. El almirante Phillips solicita contacto inmediato. Jake activó su comunicador. Conéctela con el almirante Phillips. Apareció en una pantalla portátil. Su rostro sombrío detrás de ella. Jake pudo ver el caos controlado del ejército terrestre. Centro de comando, capitán. Nuestros sensores de espacio profundo han detectado objetos masivos entrando en la galaxia. ¿Cuál es su estado? Almirante, nos enfrentamos a un enemigo contra el que la galaxia luchó hace 3000 años. Se llaman devoradores. Y consumen mundos enteros. Phillips guardò silencio un largo momento. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 meses. Quizás menos. Capitán. Estoy llamando a todas las fuerzas terrestres al sistema solar. Nos mantendremos en casa. Almirante, espere. Jake dijo rápidamente, podría ser la estrategia equivocada. Estos alienígenas derrotaron a los devoradores una vez trabajando juntos. Si regresamos a la Tierra, lucharemos solos. ¿Qué estás sugiriendo? Jake miró alrededor del centro de mando a los asustados representantes alienígenas. Estas especies habían vivido en paz durante 3 milenios, pero también habían sobrevivido a la mayor amenaza de la galaxia. La humanidad necesitaba su conocimiento y necesitaban las armas de la humanidad.
Sugiero que formemos una alianza. Doctrina militar humana combinada con conocimiento alienígena del enemigo. Podría ser nuestra única oportunidad. Formax dio un paso al frente. Capitán humano, si su especie realmente desea ayudar a defender la galaxia, quizás nos equivocamos con sus armas. Quizás la galaxia necesite guerreros de nuevo. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros una vez más. La humanidad había construido la venganza para proteger la Tierra, pero ahora podría necesitar protegerla. Almirante de toda una galaxia, dijo por el comunicador. Envíen todo lo que tengan y díganle a los astilleros que trabajen más rápido. Necesitaremos todos los destructores estelares que podamos construir. El antiguo enemigo regresaba, pero esta vez se enfrentarían a algo nunca antes visto, se enfrentarían a la humanidad. 6 meses después, Jake Morrison se paró en el puente del Vengeance y observó cómo se acercaba la muerte. La flota devoradora había llegado a los sistemas exteriores de la galaxia, dejando solo espacio vacío tras ellos. Docenas de mundos ya habían caído. Sus poblaciones se habían agotado, su energía se había agotado hasta que incluso sus hijos se habían apagado. El contacto del capitán de la flota, el comandante Parker, informó que todas las naves estaban en posición. Jake asintió y miró la pantalla táctica a su alrededor. La mayor fuerza militar en la historia galáctica esperaba sus órdenes. El Vengeance lideró una formación de 12 destructores estelares humanos, cada uno repleto de armas cinéticas y misiles explosivos. Detrás de ellos venían naves de las 7 especies alienígenas. Sus tripulaciones, entrenadas en tácticas militares humanas durante los últimos 6 meses, Dr. Carter, ¿cuál es la lectura de nuestro sensor sobre el enemigo que se aproxima? Alex Carter levantó la vista de su puesto. Su rostro estaba pálido pero decidido. 300 naves devoradoras, capitán. Las más grandes son del tamaño de lunas pequeñas. Se mueven en el patrón de enjambre que Vormach describió. Jake se giró hacia los alienígenas que estaban a su lado. El portavoz Zepul se había ofrecido como enlace entre las flotas humana y alienígena. La piel plateada del Kabar había estado pálida de miedo durante meses, pero hoy mostraba destellos de esperanza. ¿Está lista su gente?, preguntó Jake. Tan listos como podemos, respondió Vicetol. Durante 3000 años hemos sido agricultores, científicos y artistas. Hoy recordamos cómo ser guerreros. La flota enemiga apareció en la pantalla principal como un enjambre de insectos negros contra las estrellas. Jake había estudiado los registros de batalla de la antigua guerra, pero ver a los devoradores en persona fue diferente. Sus naves se movían con una gracia alienígena que le ponía los pelos de punta. Eran hermosas como lo eran los depredadores mortales. Capitán Morrison. La voz del almirante Phillips llegó por el sistema de comunicación. Tierra. El comando les desea buena caza. Jake sonrió con tristeza. El almirante Phillips había regresado. En la Tierra, coordinando la defensa del sistema natal de la humanidad con la flota restante si el plan de Jake fallaba. Aquí, ella sería la última línea de defensa de la humanidad. Gracias, almirante. Intentaremos no decepcionarlo. Las naves devoradoras comenzaron a desplegarse, preparándose para sus tácticas de enjambre habituales. Jake había pasado meses estudiando sus patrones con Vormach y los demás historiadores alienígenas. El enemigo siempre seguía la misma estrategia porque siempre había funcionado. Antes, a todas las naves, este es el capitán Morrison, anunció Jake por el canal de comunicación de la flota. Recuerden que no estamos luchando como luchó la galaxia hace 3000 años. No intentamos igualar su energía ni abrumarlos numéricamente. Les mostraremos algo que nunca han visto. Jake activó la pantalla táctica para que todas las naves vieran. Grupo Alfa, atacarán su flanco izquierdo con todo lo que tengan. Grupo Beta toma el derecho. Quiero fuego cinético máximo. Solo cañones y misiles de riel. Sin armas de energía. ¿Qué hay del centro de su formación? El capitán Roy Bennett preguntó desde la fragata de escolta Guardián. El centro me pertenece. Jake respondió. La venganza golpeará directamente a su fuerza principal una vez que rompamos su formación. Todas las naves convergen en las naves de mando. Jake pudo ver la preocupación en los rostros de sus tripulaciones. Lo superaban en número 10-1 frente a un enemigo que había aterrorizado la galaxia durante milenios, pero también eran la primera fuerza militar humana en participar en una guerra interestelar, y Jake tenía fe en su entrenamiento. Las naves devoradoras están acelerando. Lisa Parker informó que se están moviendo a la formación de ataque. Todas las naves comienzan el ataque.
Jake ordenó que se abrieran los destructores estelares humanos. Los cañones de primer riel, capaces de perforar asteroides, lanzaban proyectiles de metal sólido a velocidades increíbles. A diferencia de las armas de energía a las que estaban acostumbrados los devoradores, estos proyectiles no podían ser absorbidos ni desviados. Impactaron las naves alienígenas con una fuerza devastadora, agrietando el blindaje de su casco y enviándolas a girar por el espacio. Las naves alienígenas siguieron la iniciativa humana disparando armas cinéticas que habían construido apresuradamente durante los últimos 6 meses. Su puntería no era tan buena como la de los humanos, pero su determinación era feroz. Impacto directo en la nave devoradora principal. Sam Rodríguez gritó desde la estación de armas. Se confirmó la brecha en el casco. Jake observó cómo la enorme nave enemiga, herida por primera vez en milenios, intentaba retirarse, pero no había a dónde huir. La doctrina táctica humana impedía que los enemigos heridos escaparan y reagrupaban todas las naves. Concentrar el fuego en los objetivos dañados. No dejar escapar a ninguno. La batalla se convirtió en una danza mortal. Las naves devoradoras pululaban alrededor de la formación humana, intentando aprovechar su superioridad numérica, pero Jake había aprendido estudiando las antiguas batallas navales de la Tierra. Mantuvo sus naves en formación cerrada, concentrando su potencia de fuego en objetivos individuales en lugar de dispersarse para igualar la numeración del enemigo. Capitán, las tripulaciones alienígenas se están desempeñando mejor de lo esperado. Parker informó que la nave Borak acaba de destruir un crucero devorador con una descarga de misiles perfecta. Jake sonrió. Las especies pacíficas de la galaxia habían recordado cómo luchar cuando su supervivencia dependía de ello, pero habían aprendido a luchar a la manera humana, con coordinación y tácticas en lugar de heroísmo individual. La nave de mando enemiga identificada, Carter, anunció, es la nave más grande de su formación, de aproximadamente 15 kilómetros de largo. Jake estudió la enorme nave en su pantalla. Si los devoradores tuvieran una estructura de mando, esa nave sería el centro. Destruirla podría romper su coordinación. Todas las naves perseguían un nuevo objetivo. Su nave de mando, la Venganza, lideró la carga. Su enorme masa arrollaba a las naves devoradoras más pequeñas como un ariete. Los cañones de riel humanos disparaban continuamente, abriendo un camino a través de la formación enemiga tras ellos. La flota combinada seguía a las naves alienígenas, luchando junto a las naves humanas con una unidad que habría sido imposible hace 6 meses. Disparando torpedos cuánticos. Rodríguez anunció. Jake observó cómo las armas más avanzadas de la humanidad impactaban contra la nave de mando devoradora. Los torpedos, diseñados para destruir la materia a nivel atómico, abrieron enormes agujeros en el casco de la nave alienígena. Por primera vez en 3000 años, una nave de mando devoradora estaba muriendo. El efecto en la flota enemiga fue inmediato sin una coordinación central. Las naves más pequeñas comenzaron a dispersarse en todas direcciones. La formación perfecta de enjambre se desintegró a medida que las naves individuales huían hacia el borde galáctico. La flota enemiga se retira, informó Parker con asombro. Lo logramos, capitán. De verdad ganamos. Jake miró la pantalla táctica, casi sin poder creer lo que veía. La flota devoradora, el terror de la galaxia, huía de una fuerza combinada de humanos y alienígenas por primera vez en 3000 años. El antiguo enemigo había sido derrotado en batalla abierta. Todas las naves, persigan a las naves que huyen, ordenó Jake. No los dejaremos escapar. Para reagruparse, Zetol se giró hacia él. La piel plateada del alienígena brillaba con algo que parecía esperanza. Capitán Morrison. Su especie le ha dado a la galaxia algo que habíamos olvidado. ¿Qué es eso? El conocimiento de que los monstruos pueden ser derrotados si la gente buena está dispuesta a luchar contra ellos. Jake asintió y volvió a la pantalla táctica. La batalla estaba ganada, pero la guerra continuaría hasta que todas las naves devoradoras fueran destruidas o expulsadas de la galaxia. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como protectores de toda vida pacífica. El silencio del espacio se había roto y nunca volvería a ser lo mismo.